Sí, Bueno, señor. entonces, bueno, listo, arranquemos. Mera, listo, arranca y después de que Mera entonces hable sobre el contrato de transporte, pues hablan los otros, ¿ok? Listo, profesor. Entonces, el contrato de transporte consiste en un acuerdo que celebran las partes donde una de ellas se obliga a cambio de un pago a conducir de un lugar a otro, ya sea persona o cosa, a favor de alguien y entregar estas al destinatario en términos del artículo 981 del Código de Comercio. Pues como ya lo he manifestado, está en la introducción. Pues con lo investigado podemos ver que en la legislación colombiana, específicamente en el Código del Comercio, aparece tipificado en su título cuarto, el capítulo primero, las disposiciones generales, y empieza a rezar desde el artículo 981 y sus subsiguientes todo lo que regula y lo relacionado con el transporte de personas, de mercancías y las obligaciones que tienen las partes relacionadas con el contrato de transporte. Es así que vamos a analizar a grosso modo y de la mejor forma los siguientes artículos relacionados con el contrato de transporte para tener una mejor comprensión y que nos llevemos una idea clara, precisa y básica por si en un futuro el profesional en derecho se llega a enfrentar en un litigio como demandante o demandado y tiene que ver con derecho comercial, en especial con el contrato de transporte, y puede llevar a cabo la solución que necesite su cliente. Esto vamos a tratar sobre transporte multimodal, transporte de personas, transporte de mercancías. Vamos a hablar sobre lo que es las obligaciones de las partes y pues vamos a dar unos ejemplos, unos casos hipotéticos y las respectivas conclusiones. Pues esa sería la introducción mía, doctor. Ok, listo, ¿quién continúa? Doctor Doctor, Andrés Rodríguez. usted tiene en su WhatsApp la información, doctor, en su WhatsApp lo tiene. Listo, gracias, Ponce. ¿Quién quiere continuar? Doctor Andrés Rodríguez. Listo, continúa. Bueno, doctor, pues tenemos que decir que el contrato de transporte, pues yo hice como una generalidad a grosso modo. Es que, digamos, cuando se sube uno a un bus de transporte público, sin darnos cuenta, pues estamos celebrando un contrato de transporte que, aunque no se haya firmado ningún papel o documento, pues se entiende como un contrato. Digamos que es así porque el contrato de transporte se perfecciona con el simple acuerdo entre las partes, de modo que con el solo hecho de utilizar el servicio, estamos frente a un contrato eh, de transporte con todos sus efectos. Tenemos que decir que en las características del contrato de transporte es un contrato oneroso, en un contrato consensual, donde se perfecciona por el consentimiento de las partes, y generalmente es un contrato de adhesión, encontré yo en la investigación. Tenemos además que en el Código 981 del Código de Comercio se establece lo fundamental del contrato de transporte, en el cual se establece que el contrato de transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con otra, a cambio de un precio, a conducir de lugar a otro por determinado medio, en plazo fijado, personas o cosas, y entregar estas al destinatario. Eso digamos que en lo fundamental en cuanto al contrato de transporte. En las obligaciones tenemos que está en el artículo 982 y señala que las obligaciones del transportador serán que éste estará obligado dentro del término por el modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato en defecto de estipulación conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales en un término prudencial y por una vía razonable directa. Tenemos dos. Primero, que es en el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado de que las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia de lo contrario. Y en la segunda, que es que en el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas a su lugar de destino. Tenemos también, digamos que en el contrato de transporte, unas formas, por así decirlo, el doctor nos decía que ahondáramos en ellas, que es el transporte combinado. En el transporte combinado lo encontramos en el artículo 985 del Código de Comercio de Colombia y es en el cual se considera el transporte combinado aquel que existiendo un único contrato de transporte, la conducción es realizada en forma sucesiva por varias empresas transportadoras por más de un modo de transporte y su contratación podrá llevarse a cabo de tres
diferentes formas, en la cual tenemos que la primera es contratando el remitente con una de las empresas transportadoras que lo realicen, y la cual será transportador efectivo en relación con el transporte que materialmente lleva a cabo por sí misma, que actuará como comisionaria de transporte por las demás empresas. La segunda, mediante la actuación de un comisionista de transporte que contrate conjunta o individualmente con las distintas empresas transportadoras. Y el tercero, contratando el remitente conjuntamente con las distintas empresas transportadoras. Se debe decir que en el transporte combinado a cada modo de transporte se le aplicará las normas que se regulen. Doctor, ¿sigo o paro ahí para que los demás? Buenas noches, doctor, con William Cifuentes. Bueno, sigue, Will. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre las obligaciones del transportador y lo que tiene que ver una empresa de transporte. Las obligaciones del transportador las encontramos en el artículo 982 del Código de Comercio. Y estas son las obligaciones que tiene, valga la redundancia, el transportador. El transportador estará obligado dentro del término por el modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y en defecto estipulación conforme a las condiciones del contrato y se ejecutarán a los respectivos reglamentos. También podemos ver que aquí en el contrato de transporte no se utiliza ninguna formalidad, ya que esta está inmersa al momento de ejecutar el contrato, ya que una persona se obliga para con otra. No sé si alguien me quiera ayudar. Profe, yo Andrea Durán, pero quiero hablar de la clasificación y los elementos. Sí, listo. Primero entonces habla de la clasificación y los elementos. Bueno, buenas noches. Según lo que yo investigué, el transporte se clasifica según el medio por el cual se realiza. Puede ser por tierra, agua o aire. Entonces se le denomina transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo. Y respecto del objeto transportado, se denominan transporte de personas y de cosas. Las partes del contrato de transporte, las tres principales o las tres fundamentales son el transportista, porteador o empresario de transporte, que es la persona que asume la actividad y el riesgo del traslado, sea de la persona, que en este caso sería el pasajero, o del objeto o de la cosa. La segunda parte fundamental del contrato de transporte es el pasajero. Si se trata de transporte de personas, pues es quien contrata su propio desplazamiento, y el cargador cuando se trate de transporte de cosas, que sería la persona que entrega la cosa para su transporte. Mi amor, no me molestes. En la definición del contrato de transporte se pueden hacer evidentes dos elementos que lo integran, que es el desplazamiento, que es fundamental, que como dije anteriormente puede ser por tierra, agua, aire, y el segundo elemento que se evidencia en esa definición es la conducción. ¿Quién lo conduce? Pues el agente externo. Aunque estos dos elementos son los que más resaltan en la definición del contrato de transporte, también en él están tipificados los siguientes elementos. Debe haber un desplazamiento, es decir, una necesidad de traslación de una persona o cosa. Debe existir el transportador o transportista, quien es el que contrae la obligación de traslado. Debe existir un itinerario o camino a seguir por el empresario de transporte, el cual puede ser convencional, reglamentario o determinado por la costumbre. Debe existir el precio o flete, que puede ser convencional o impuesto. En el caso de que sea impuesto, pues es fijado por el Estado, con las tarifas que el Estado a través de sus impuestos pues impone, ¿no? Debe existir la persona, carga o conjunto de cosas a transportar. Esta debe ser especificada y se concreta con el boleto de pasaje o en la carta de porte. El boleto de pasaje es cuando es transporte de personas, que sería el tiquete o la boleta de viaje, y la carta de transporte cuando es transporte de cosas o de carga o de mercancía. También debe haber el término o plazo, que es esencial en el transporte y que puede ser convenido, reglamentario o determinado por la costumbre. Listo, profe.
¿Quién continúa? Buenas noches, doctor. Habla Fabián. Para continuar, doctor, pues las características de los contratos, en este caso de transporte, tenemos que hay, en este caso es nominado, ya que se encuentra pues regulado por la ley, bajo los artículos que nombró mi compañero, pues para no tener que repetir lo mismo, y darle pues oportunidad a los otros compañeros. Es bilateral, ¿sí? Ya que se obliga a las dos partes. En este caso también es consensual, ya que se perfecciona por el consentimiento de las dos partes también. Y es oneroso, ya que las dos partes tienen sus beneficios, tanto el que contrata como el contratante. ¿Sí? El beneficio es mutuo. Ese pues era mi aporte y gracias, doctor. ¿Continúo o algún otro compañero quiere participar? Sigue. Listo. Sigue y después... Entonces, para complementar un poco lo que dijo mi compañera, que es, pues, me pareció muy interesante en la investigación, los tipos de contrato de transporte está por sujeto, que es el contrato por transporte de carga, y contrato por transporte de pasajeros. Está por el modo utilizado, que en este caso es contratos ya por transporte marítimo, el terrestre y el aéreo, ¿sí? Y por último, en este caso está por el ámbito geográfico, que abarca el transporte, que en este caso sería contrato de transporte nacional o también incluiría el internacional. Y por último estaría por el régimen jurídico aplicable, el contrato de transporte unimodal. En este caso es el formato más común sobre todo los transportes terrestres o marítimos, porque es previsible y la responsabilidad se delimita del bien. Y está el contrato de transporte intermodal, que es un articulado entre diferentes modos de transporte utilizando una única unidad de carga. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Quién sigue? Yo, profesor, mira, bueno, yo voy a hablar sobre la exoneración de la responsabilidad del transportador en el transporte de personas. Y dice que la responsabilidad de ello cesa cuando el viaje haya terminado, en el cual encontramos estipulado en el inciso segundo del artículo 1003 del Código de Comercio, los cuales dice que cuando los daños sucedan por actuación exclusiva de terceros de personas. Segundo, cuando los daños ocurren por fuerza mayor respecto a este eximen de responsabilidad, no podrá alegarse cuando haya intervenido culpa imputable al transportador que de ninguna forma sea causa del daño. Tercero, cuando los daños ocurran por causa exclusiva de un pasajero, por lesiones orgánicas que les tenían o cuando el pasajero se encontraba enfermo desde antes, pero siempre y cuando dicha enfermedad o lesión no haya sido agravadas por hechos atribuibles al transportador. Y cuarto, tenemos que cuando se averían o se pierden cosas que de conformidad con los reglamentos de la empresa pueden llevarse a la mano y no hayan sido encomendados al cuidado del transportador. Pues no sé, profe, si quiere que hable sobre las obligaciones del pasajero o otro compañero quiera hablar sobre esto. Si quieres hablar de eso, bueno, adelante. Bueno, igual ahorita yo voy a hacer unas preguntas a todos. Bueno, dice que las obligaciones del pasajero son que tienen, dentro de estas obligaciones encontramos las siguientes, que le dice que le corresponde al pasajero pagar el valor del pasaje, estar atento a las condiciones de seguridad, ya sea impuestas por el transportador o por los reglamentos de dicha empresa. Y cumplir los reglamentos de la empresa, que es para cumplir esta última obligación, es indispensable que los reglamentos estén exhibidos en lugares donde puedan ser conocidos por el usuario o que se encuentren plasmados en el boleto o comprobante de pago del pasaje, según lo que está contemplado en el artículo 1000 del Código de Comercio. Eso fue algo lo que yo investigué sobre esto, profe.
Y dice que si el pasajero desiste del contrato de transporte, este tiene derecho a la restitución del valor del pasaje, ya sea total o parcial, dependiendo de lo establecido en el reglamento, en el contrato o por la costumbre por el cual el pasajero debe dar previo aviso al transportador. Y bueno, otra parte que tengo que es el equipaje pasajero, este debe tenerlo sujeto o debe entregarlo al transportador rotulado y embalado, ya que si no lo tiene, entonces pues ellos el transportador no tendrá cómo responderle al pasajero. Listo, profe. Doctor Julián Cifuentes. Buenas De noches. nuevo. Gracias, doctor. Voy a hablarle de dos cuestiones más que son el transporte de cosas, que está en el artículo 108 del Código de Comercio. Este dice que se tendrán como partes en el contrato de transporte de cosas el transportador, el remitente y hará parte el destinatario cuando acepte el respectivo contrato. Decimos que el transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas de objeto del contrato. Por remitente, decimos que éste se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción en algún lugar y el tiempo convenido. Y por último, hablamos el destinatario, aquella a quien se envía las cosas. Al igual, una misma persona podrá ser al mismo tiempo remitente y destinatario. También podemos decir, y dice el artículo, que el transporte bajo carta de porte, póliza o conocimiento de embalaje se regirá por las normas especiales. Según el artículo siguiente, que es el de pago del flete, que está en el artículo 1009 del Código de Comercio, dice que el precio del flete de transporte y demás gastos que ocasionen la cosa con motivo de conducción o hasta el momento de su entrega son del cargo del remitente, salvo estipulación en contrario. El destinatario estará solidariamente obligado al cumplimiento de las obligaciones desde el momento que éste reciba a satisfacción la cosa transportada. Ok. Voy a complementar algo relacionado con las obligaciones de las partes. ¿Quiere, doctor? Sigue Diego. Diego y después Catalina. Ok. Entonces, en cuanto a las obligaciones de las partes, en cuanto al remitente, el remitente es la persona que contrata para obtener el servicio de transporte, que generalmente es el que envía las cosas, adquiere, entre otras, las siguientes obligaciones. El flete, precio o gastos que ocasiona la cosa que se transporta, en principio son a cargo del remitente, salvo que se estipule lo contrario, de conformidad con el artículo 19 del decreto 01 de 1990, que modificó el artículo 1009 del Código de Comercio. El destinatario estará solidariamente obligado al cumplimiento desde estas prestaciones desde cuando reciba satisfacción la cosa transportada. Es así que esta norma establece como regla general la solidaridad entre el remitente y el destinatario. Por lo tanto, de lo que dije anteriormente, se derivan unas consecuencias jurídicas. La primera, que la parte que pague el flete podrá repetir contra el otro deudor, si es que contractualmente entre ellos había acordado por cuenta de quien corría el gasto del flete. No sé si quieren complementar. Catalina. Bueno, profe, entonces yo voy a hablar de la parte de encargos a terceros. Quiere decir que el transporte debe ser contratado con transportadores autorizados. Entonces, el hecho de que otra persona sea quien conduzca, digamos, ese vehículo, no quiere decir que en caso de alguna eventualidad tenga que responder necesariamente el conductor que esté ejerciendo la labor, sino la empresa. Entonces, se dice que responda el transportador autorizado y no el tercero, que ejecuta el hecho físico de la conducción por el hecho del encargado en términos en que lo autoriza el Código de Comercio. Es como tal la empresa autorizada, más no el conductor el que tiene que responder. Tiene que estar como tal avalado, aun cuando físicamente es el encargado el que hace la conducción de las personas o las cosas,
Jurídicamente se entiende que lo hace el encargante, toda vez que el encargado no actúa independientemente, sino por el contrario bajo responsabilidad de la empresa que le confirió el encargo de conducir. Entonces, el hecho de que él esté conduciendo no significa que cese la responsabilidad de la empresa. También tenemos en cuenta ahí que hay empresas de servicio particular y de servicio público. En este caso hay empresas de servicio público que se meten los dos a la aprobación oficial. Entonces, ellos hacen contratos. Muchas veces el vehículo no es de propiedad del Estado, sino que genera como tal contratos para prestar el servicio. Entonces, que también está el Estatuto General del Transporte, que está regulado bajo la Ley 336 de 1996, y que a grosso modo es que faculta al gobierno para fijar los requisitos necesarios para la otorgación, la habilitación de las empresas de transporte y reglamentar los modos de transporte. Es decir, que es de competencia del Estado dictar las disposiciones básicas sobre el transporte, fijar los principios rectores del transporte, la manera como los diferentes organismos del Sistema Nacional de Transporte deben velar por la operación como tal del transporte. Entonces, aquí vemos varios criterios en cuanto a los modos. En este caso, fluvial, terrestre, pero eso ya está regulado como tal en el Estatuto General de Transporte, ya puntualmente. No sé si otro compañero quiera continuar o si alguna cuestión. Profe, yo quisiera hablar sobre el transporte multimodal. Ok. Bueno, entonces, el transporte multimodal es la articulación entre diferentes modos de transporte, ¿no? A fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. Consiste en un servicio que es contratado a través de un operador logístico, una agencia o un transitario. Y ese es el encargado de transportar la mercancía desde el punto de partida hasta el destino final. Y en ese trayecto se articulan diferentes medios de transporte, es decir, más de un vehículo. Entonces, nos referimos ahí que son encargos que uno hace. Podemos dar un ejemplo como una compra por internet en una página de otro país. Entonces, se van a utilizar varios medios de transporte para que el producto pueda llegar hasta su destino final. O sea, en este caso sería Colombia. Por lo general, siempre utilizan o lo mandan son por buques y luego llegan acá al país y se transporta a nivel terrestre. O sea, se utilizan ya varios medios. El buque, y en este caso cuando llega acá se utilizaría el vehículo, el carro. Entonces, características del transporte multimodal. La primera sería que se necesita un solo contrato. Eso quiere decir que es el único medio que permite el uso de un único contrato. Todos los demás requieren más de uno. La segunda sería el alcance a nivel nacional e internacional. Como lo explicaba ahorita, entonces, el transporte tiene un alcance a nivel tanto nacional como internacional, puesto que permite utilizar varios medios de transporte, lo cual hace que pueda llegar a casi todas las partes del mundo. Otra característica es que no existe una distancia límite. Nos quiere decir esto que la distancia puede ser tanto larga como corta, puesto que no existe ninguna cláusula que establezca una limitación para la distancia a recorrer por el transporte multimodal. Otra característica puede ser medios de transporte distintos. O sea, como lo explicaba ahorita, se pueden utilizar medios de transporte distintos. Hay sitios, por ejemplo, aquí en Colombia, donde toca hacer envíos, pero toca hacerlos por la vía fluvial para que lleguen a esos destinos, porque están muy apartados del territorio en sí, o sea, de la parte de la civilización. Otra característica puede ser el seguimiento de la mercancía. Esto quiere decir que fundamenta este tipo de transportes que la mercancía puede rastrearse a través de sistemas digitales y satelitales, por lo que es un aspecto de gran utilidad a la hora de realizar transportes de mercancía que cuentan con un gran valor. Entonces, pues como ya sabemos, el transporte multimodal es una forma de transportar mercancía a través de varios medios de transporte, como por ejemplo avión, tren, camión, barco, para un mismo transporte, o sea, para el mismo producto. Nuestro Código de Comercio lo tenemos en el artículo 987
el cual dice que en el transporte multimodal, la conducción de mercancías se efectuará por 2 o más modos de transporte desde un lugar en el que el operador de transporte multimodal las tome bajo su custodia o responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega al destinatario, en virtud de un contrato único de transporte. Se entiende por operador de transporte multimodal toda persona que por sí o por medio de otra que obre en su nombre, celebre un contrato de transporte multimodal y actúe como principal, no como agente o por cuenta del remitente o de los transportadores que participan en las operaciones, y asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato. Cuando dicha conducción de mercancías ocurre entre 2 o más países, será transporte multimodal internacional. Por el transporte multimodal se aplicará lo que sobre el particular se disponga en este código o en los reglamentos, y en lo no reglado se estará a la costumbre. Eso sería, profe. Y el ejemplo pues sería el que di ahorita. Ok. Torres. Listo, profe. Buenas noches, señor. Sí, te escuchamos. Dígame. Profe, yo estoy con una empresa de alimentos de quesillo. Eso está bajo la resolución del 002 del 505 del 2004, 6 de septiembre del 2004, la expide el Ministerio de Transporte, por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles. El señor Carlos Torres, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado como aparece a pie de alimentos del quesillo S.A., quien adelante dominará el cliente, y Andrés Amaya, como mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, quien se identifica como aparece al pie de la firma, representante legal de transportes Trasloyoli, y en adelante se denominará como el transportista. Hemos acordado celebrar el contrato de servicio de transporte de alimentos que regirá por las normas legales según las siguientes cláusulas. Las partes acuerdan para efecto que este contrato lo terminamos a comunicación lista independiente que se utilicen singular o plural, tendrá el significado que se le atribuye en esta cláusula, salvo que de manera expresa se le atribuya otro significado de texto representante o contrato. La carga significa todo insumo para la producción de queso y su posterior transformación en producto destinado final, a los cuales sean proporcionados por el cliente, el transportista, para su transporte de conformidad con el establecido en el presente contrato, que será declarado por el cliente a las respectivas solicitudes de servicio. Alimentos refrigerados, aquel refrigerado a una temperatura de 0 a 4 grados punto para preservar su integridad y la calidad, reduciendo las alteraciones físicas, bioquímicas y microbiológicas, de tal forma que de todos los puntos de temperatura sea superior a su punto de congelación. La cadena de frío, actividad que deben realizarse para mantener los productos bajo condición requerida y controladas, temperatura, humedad relativa, iluminación, entre otras. Orden de servicio es aquella que expide el transportista al cliente, en que consta la entrega efectiva, la carga, y que deberá reflejarse los términos de la solicitud de servicio correspondiente. Destinatario significa el nombre del destinatario de la carga destinado a la solicitud de servicio. Especificaciones significa que las descripciones en cuanto a la calidad, género, valor, condiciones sanitarias, estado de conservación, peso, volumen, temperatura, marcas, signos de empaques o embalajes, demás características de la carga, declare el cliente la solicitud del servicio. Profe, pues yo tengo los términos, bueno, pero habla del transporte en general. Ahorita. Pero habla del transporte en general. Sí, señor, sí, señor. Como hablaba una compañera ahorita, que la carga, el conductor no es el que responde por la carga, sino que el conductor tiene que estar aquí está el insumo. Los términos establece que la ley 769 del 2002, decreto 2053, artículo 131, estipula la reglamentación, condiciones para el transporte de alimentos en Colombia. Punto de destino significa el punto, localidad, destinado, cliente en la solicitud del servicio que concluye el trayecto del transporte, y por lo tanto la
prestación de servicio. Punto de origen significa el punto o localidad destinado por el cliente en las solicitudes de servicio en la cual el cliente debe entregar la carga al transportista. Solicitud de servicio, requerimiento al cliente transportista y solicitando los servicios objeto de este contrato y sus anexos. Objeto en virtud del presente contrato de transporte prestará al favor del cliente en la solicitud de los servicios de transporte, la carga del punto de origen, el punto destinado. Tercero, plazo para acuerdo por la vigencia de este contrato será por 1 año a partir de la fecha firmada. No obstante, el anterior cliente podrá cualquier momento, sin causa alguna, dar por terminado el contrato mediante aviso por el escrito enviado a las otras partes cuando al menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha que en dicha determinación deba sufrir efectos sin responsabilidad alguna de pleno derecho, sin necesidad de resolución, entendido que al cliente únicamente estará obligado a pagarle al transportista aquellos servicios efectivamente prestados a la fecha en que dicha terminación surta efecto. B. En todo caso, el transportista deberá entregar la carga en punto de destino por la cual ningún motivo de determinación del contrato el transportista podrá retener la carga que se encuentre en cesión del mismo. Contestación de la forma de pago. El cliente pagará el transportista por la prestación del servicio objeto de este contrato. La contraprestación señalada en el anexo A, tarifa licitada al presente contrato más correspondiente al impuesto, el valor agregado del servicio IVA mediante transferencia electrónica del fondo de cuenta bancaria destinado por el transportista facturará el servicio prestado al cliente en favor de los siguientes precisado anexo B del presente contrato. Quinto, solicitud de servicio, parte competente de transporte estará obligado a atender la solicitud de servicio haga cliente vía telefónica 24 horas. El cliente se compromete a agendar la cita antelación mínima de 4 horas. En caso de no poder realizar el viaje, el transportista se compromete a notificarle al cliente vía telefónica de maíz el transcurso máximo de 20 minutos. Cuando se soliciten los servicios de día siguiente, el conductor deberá presentarse a la hora convenida una tolerancia de 45 minutos. La documentación exigida del vehículo lavado, refrigerado para evitar la contaminación y pérdida de la cadena de frío del producto. El transportista se compromete a conceder al cliente 24 horas para carga y 24 para descargar. La carga libre de cobro por estadía. El cobro de la estadía por día no puede exceder el equivalente al costo de un viaje local, mismo que ya está estipulado por el cliente, que será prorrateado a medio día, caso de la estadía que sea de 12 horas al menos. El transportista se obliga a entregar la carga en el mismo punto del destino convenido, así como emprender y concluir el viaje dentro del plazo por la ruta convenida con el cliente. En caso de que la carga no pueda llegar al punto destino en el tiempo acordado, cualquiera que sea la causa, el transportista deberá dar aviso inmediato al cliente para que se tomen las medidas pertinentes tendientes de todo momento a asegurar la integridad y la entrega de la carga. El transportista viajará por la carretera de cuota. Siempre el cliente por su parte reembolsará al transportista el costo del peaje de la ruta que el cliente establezca para cualquier tipo de transporte previa presentación de los comprobantes respectivos por parte del transportista. Durante el tránsito el transportista solo podrá hacer paradas en sitios autorizados por el cliente y en caso de llevar custodia, estas paradas también deben estar convenidas con la empresa de seguridad contratada. La única excepción para anterior es una falla mecánica súbita e imprevista del medio de transporte, salvo que ponga un riesgo de salud, integridad física del conductor. La carga debe tratarse como material frágil y no deberá exponerse en la luz solar directa, no deberá destapar los empaques colectivos ni sacar producto de los empaques. Carga refrigerada deberá transportarse. Ya va, Santiago. Entre 0 grados
deberá solicitar lo escrito cuando en condiciones de transporte requieran una temperatura específica transportada, comprometiéndose al proveedor en cuando sea así, entregará la gráfica impresas el registro durante el tiempo de servicio hasta la descarga. El empaque, embalaje, carga, descarga se realizará de la forma convenida en la cláusula séptima. El transportista se obliga siempre a realizar viajes dedicados con mercancía exclusiva del cliente. El viaje donde no se Te falta transporte mucho, mercancía. Torre. Sí, dos hojas. No, no, Pero eso me es muy largo. faltaba Estás leyendo la algo cláusula, muy largo, te estás me extendiendo. faltaba la cláusula de los conductores y la décima de la multa, doctor. Pero bueno, ya tenía seca la boca. Tengo seis. Santiago, ahí quien aparece conectado como Santiago. Te iba a preguntar algo. Buenas noches, doctor. Con Nelson Porras. Yo creo que ya los compañeros hablaron todo sobre lo del marco legal del tema de contratos. Yo quiero participar de pronto haciendo una pequeña reseña histórica de cada uno de los medios de transporte que se utilizan actualmente en Colombia. Ok. Entonces, iniciaría con lo que es el transporte de navegación. En Colombia esta actividad se inició para el año de 1923 durante el periodo del vicepresidente Francisco de Paula Santander. Para este año otorgan el primer permiso de trabajo a un ciudadano alemán quien inició actividades encaminadas a la organización de la navegación por el río Magdalena ya como empresa, ya legalmente conformada. Esta actividad fue utilizada con grandes resultados económicos, sociales y empresariales por empresas de origen nacional y de origen extranjero. Habían empresas provenientes de Alemania, Inglaterra y Norteamérica. Estas empresas en esos años tenían como actividad principal el transporte de carga desde y hacia el mar a través del río Magdalena de productos agrícolas y manufactureros en su mayoría. En el transporte terrestre, pues nos remontamos hacia el año de 1928 cuando estaba conformada la Gran Colombia. En esta entonces en Panamá se creó la 1900 o 1800. 1828, perdón, doctor. Cuando se hace la primera línea férrea transatlántica de 77 kilómetros que tenía como objetivo comunicar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Sí, posteriormente ya para los años de 1855, ya en lo que conocemos hoy como Colombia, se empiezan a construir las líneas férreas que comunicarían a Barranquilla con Sabanilla. Esta línea pues se construye a orilla del mar y pues a partir de ese momento se inicia en Colombia como la construcción masiva de las líneas férreas en todo nuestro territorio. ¿Sí? Es el presidente Belgonel Ospina quien inicia o adelanta el proyecto ferroviario nacional, que se centró principalmente en la construcción de tres importantes troncales. La primera comunicaría Bogotá con el puerto de Buenaventura, otra sería la que comunicaría al valle, conectaría el valle del río Cauca con Pasto, Popayán y Cali. Y la tercera, ya la que denominaron la oriental, la cual comunicaría Bogotá con el departamento de Santander, principalmente con el río Chicamocha. En Colombia se alcanzaron a construir más de 4.000 kilómetros de líneas férreas en todo el territorio. Realmente entraron en operación la mitad o algo similar a los 2.000 kilómetros. Este tipo de transporte en su momento trajo mucho desarrollo, impulsó las exportaciones y las economías locales y regionales, pero pues hubo factores relacionados con crisis institucionales, administrativas, financieras y de orden público, como también el tema de la corrupción, que poco a poco dieron pie como para que este tipo de transporte fuera decayendo y desapareciera casi en su totalidad del territorio colombiano. Del transporte terrestre
también podemos hablar a través de carreteras. Es esto, en el año de 1873, cuando está el presidente Manuel Murillo Toro, es cuando realmente se empiezan a conocer la construcción de las vías carreteables en Colombia. Se definen las normas para la construcción de caminos y carreteras en Colombia, estos caminos que eran inicialmente utilizados pues, por los campesinos o colonos, eran transitados por mulas principalmente. Este auge empezó a convertir estos caminos en carreteras. Ya para el año de 1905, cuando el gobierno del general Rafael Reyes se expide la primera ley que permite la creación del Ministerio de Obras Públicas, la cual permitió o facilitó la construcción de caminos y carreteras en todo el territorio nacional. Se clasifican las vías en nacionales, departamentales y municipales. Se empiezan a construir las vías que comunican a las ciudades capitales con las poblaciones vecinas. Durante la dictadura de Rafael Reyes se construyeron 207 kilómetros de carreteras y 572 kilómetros de caminos de herradura. Y la primera carretera que se conoce fue la Central del Norte, que comunicaba a Bogotá con Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, ya para el año de 1910. En 1916 se clasificaron las carreteras en estratégicas, de comunicación y de vital importancia, bien sea militar o comercial. Estas acciones generaron pues la creación de carreteras a todo lo largo del territorio, sin ningún tipo de supervisión o organización, quedando muchas perdidas y otras sin determinar, porque no había un control o una supervisión a este tipo de construcción, y las que se hacían, muchas de ellas no tenían un objetivo real. Entonces quedaron perdidas, por decirlo de esa manera. Y para finalizar, el transporte aéreo en Colombia, pues su origen como tal no hay una certeza. Se habla de 1911 con una demostración aérea que se hizo en la ciudad de Bogotá, pero nunca se llevó a cabo porque la aeronave nunca logró despegar. Luego en 1912 hubo una demostración en la ciudad de Barranquilla, en 1913 una en la ciudad de Medellín, pero ya es en el año de 1919 cuando se dan los primeros pasos para conformar la primera empresa de aviación en Colombia. Se da por la unión de varios comerciantes de la ciudad de Manizales, quienes fundaron la compañía de navegación aérea con la finalidad de transportar pasajeros y correo. Durante los 20 años de diferencia entre las guerras mundiales conocidas, se crearon en Colombia 9 compañías de aviación entre las 4 principales ciudades del país. A la fecha, Colombia ostenta el título de tener la empresa de aviación más antigua de América, teniendo en cuenta la compañía Hasta en 1940 se fusionó con SACO, Servicio Aéreo Colombiano, cambiando su nombre y Aerovías Nacionales a Avianca. Ya con esto finalizar los que tengan apoyos postados en la parte de abajo. Ok, Nelson, ¿cómo se llamó esa primera empresa de transporte aéreo? La primera empresa de transporte aéreo se llamó SACO, Servicio Aéreo Colombiano, que fue la fusión entre la compañía colombo-alemana de transportes aéreos, SCATA, y cuando se fusionó con SACO crearon lo que conocemos hoy como Avianca. Es lo que sabemos que es pues Pero la primera fue SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, lo que hoy es Avianca. Y fue fundada ¿por quién? El nombre no sé, tengo presente que fueron varios comerciantes de la ciudad de Manizales los que El aeropuerto de Barranquilla lleva el nombre del tipo, Ernesto Cortizo. Es el fundador de la aviación en Colombia. Ok, doctor, gracias. De ahí que el aeropuerto de Barranquilla se llama Ernesto Cortizos. Okay. Bueno, ¿faltó alguien más? Sandoval, profe, buenas noches. Ok, listo. Solo falta tú, Sandoval.
porque ya les voy a hacer una pregunta. Sí, ¿empiezo? Sí, sigue. Bueno, profe, ya como mis compañeros hablaron prácticamente de todo, yo voy a hablar del derecho a disposición que tiene el remitente en el contrato de transporte de cosas. Y dice que este derecho a disposición del remitente va a consistir en disponer de la mercancía retirándola del sitio de partida o del destino o retirándola de la ruta, disponiendo que la entrega se haga a persona distinta al destinatario. Este beneficio solo lo puede usar por el remitente siempre y cuando se haya cumplido todas las obligaciones relacionadas con el contrato de transporte. Por otro lado, el remitente puede hacer uso del derecho de disposición siempre y cuando no se cause perjuicio al transportador o a los demás remitentes. Además, es obligación, en caso de hacer uso del derecho de disposición, reembolsar los gastos que ocasione. Por otro lado, también tenemos el derecho de retención en el transporte de cosas. Y este derecho de retención es una facultad que se tiene para que en los casos contemplados en la ley se retengan las cosas de otra persona, a fin de garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones. En cuanto al derecho de retención que tiene el transportador, este podrá ejercerlo sobre las cosas que transporte, hasta que se le hayan sido pagados los gastos suplidos totalmente. Eso es todo, doctor. Ok, bueno, listo. Entonces yo hago unas preguntas. A ver, de cualquiera, no solamente de los que expusieron. ¿Cómo podríamos definir entonces el contrato de transporte? Yo, profe. Pero tú estabas en este grupo. Preferiblemente alguien que no había estado. Marcela López. Ok. Marcela López. Bueno, Montalegre, tú. Profe, ¿me escucha? Ya, profe. Listo, profe. Para mí, el contrato de transporte es aquel acuerdo entre dos personas para movilizar un bien o una persona desde un punto de origen hasta un punto de destino con el compromiso de un pago, que en este caso sería un pago, sería oneroso, que debe haber un contrato que debe cumplir unas características bilateral, que lleve este bien o lleve esta persona sana, que así como recibe la mercancía, así la entregue. Y No, pues ya, solo profe. la definición, no importa las características, solo la definición. Es la movilización de una mercancía o persona de un punto de origen a un punto de destino. Valentina. Doctor Rafael López. Valentina. Hola, profe. Buenas noches. Bueno, pues una definición como corta sería la obligación que tiene una persona con otra de trasladarla por cualquier medio, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, siempre y cuando pues se les garantice cierta seguridad y ciertos requerimientos. Ok, Rafael López. Doctor, buenas noches. Doctor, pues una definición sería en cual una persona física o una persona jurídica se obliga a trasladar de un lugar a otro por mar, tierra, ríos, mercancías o pasajeros. Gracias, doctor. Profe, buenas noches. Alexander, a ver, Alexander, te voy a hacer una pregunta diferente. Señor. Bueno, Alexander, ¿cómo podríamos clasificar el transporte en Colombia? ¿Cómo podríamos clasificar el transporte en Colombia, Doc? De pasajeros y de personas, de personas y de mercancías. Exacto. A ver, Macías. Sí, señor. ¿Cuáles serían las obligaciones
del pasajero en el contrato de transporte de personas? Las obligaciones del pasajero en transporte de personas. Cumplir con el contrato establecido en el momento de la compra del tiquete de transporte, ¿sí? Que son el pago, el buen uso del servicio y respetar los itinerarios. A ver, ¿alguien más? Doctor, si quiere le completo lo de las obligaciones del pasajero. Listo. Bueno, como es un contrato, tiene ciertas responsabilidades respecto al cumplimiento del contrato. El pasajero también le asisten unas obligaciones y dentro de dichas obligaciones encontramos las siguientes. Le corresponde al pasajero pagar el valor del pasaje. Estar atento a las condiciones de seguridad ya sea impuestas por el transportador o por los reglamentos. Cumplir los reglamentos de la empresa transportadora, y para cumplir esta última obligación es indispensable que los reglamentos estén exhibidos en lugares donde puedan ser conocidos por el usuario o que se encuentren plasmados en el boleto o comprobante de pago del pasaje según lo contemplado en el artículo 1000 del Código de Comercio. A ver, yo hago una pregunta. Sí, doctor. ¿Podría decirse que no es necesario pagar el flete antes de iniciar el contrato de transporte? No, profe, está de acuerdo o lo esté estipulado según lo estipulado entre las dos partes. Si es una costumbre o es un acuerdo, el pagarlo al final del trayecto o en la mitad del trayecto, eso depende del acuerdo que se haya pactado. Por eso, pero la pregunta es si es digamos, es obligatorio, es un requisito sine qua non que el pasajero pague el flete, el pasaje antes de iniciar siempre el contrato de transporte, antes de arrancar el transporte, o no. ¿Es una obligación o no? Sí, señor. Sí, Sí, es doctor, obligación. sí es una obligación. En teoría sí es una obligación, pero como Exacto. pasa muchas veces en el transporte, por ejemplo, intermunicipal de aquí a Funza, uno se sube y en la mitad del camino es que le van cobrando. Claro. ¿Sí? En teoría no debería ser así, pero en la práctica pues es muy distinto, ¿sí? Eso en el transporte de pasajeros, pero en el transporte de cargas también funciona distinto, porque muchas veces yo le digo, yo voy muchas veces Bueno, yo pero voy a primero hablemos del de pasajero y luego hablamos del de Por eso le digo, o sea, mercancía. en teoría sí debería ser así, se debe pagar el transporte antes de, ¿sí? Ajá, pero si la pregunta te apareciera en el examen, va a decir, en teoría, la respuesta en el examen sería muy puntual. Sí Y la hay que respuesta es pagar sí, doctor. antes. Sí, sí hay que pagar. La respuesta es muy clara, sí hay que pagar antes de iniciar el contrato. ¿Ok? Claro, porque eso le daría validez al contrato, al tiquete. No significa que si no se pague, el contrato sea nulo, no es eso. Sino que una vez recibido el pago, el pasaje, ya quedó comprometido el transportador. Imagínense que, como pasa en la flota del ejemplo que pone Macías, inicia el contrato y ocurre un accidente y entonces no había pagado. Sería válida la excusa que sacara el transportador para decir que no había empezado el contrato porque no le habían pagado el pasaje. Esa excusa del transportador no sería válida. Al momento Pero no de se que estipula el pago del la pasaje. persona se... No, doctor, no sería válido porque al momento de abordar el transporte ya adquirió responsabilidad del señor conductor. Sí sería válido. Sí sería válido. O sea, el hecho de que se subió y arrancó el viaje ya es responsable el transportador. Por eso digo que en el ejemplo que pone Macías,
podrían de pronto ustedes pensar, bueno, como no, ahí no se pagó antes, sino se paga a mitad o al final del viaje, y entonces en el transcurso ocurre un accidente y todavía no se ha cobrado el precio del pasaje, y entonces va a decir la empresa, de que no era válido porque no se había pagado. Esa posición del transportador no sería válida. Pero el contrato de transporte pregunta puntual ahí. durante o después. Una pregunta ahí respecto a ese tema. Por ejemplo, en el ejemplo que yo puse, ¿sí? Habla claramente, pues yo digo que, listo, pagó en la mitad del trayecto el pasaje y hubo un accidente. La empresa de transporte también, o sea, ¿habría alguna manera que la empresa de transporte, como no hay un documento, como no hay un tiquete, como no hay un pasaje, o sea, un documento que represente, el transportador se podría excusar de que no iba ahí? ¿O cómo se haría? No, eso no es excusa. Y te voy a responder con otro ejemplo. ¿Has visto que la gente se cuela en Transmilenio? Ajá. Si una persona de esas que se cuela tiene un accidente, ¿es responsabilidad de Transmilenio pagar la indemnización? ¿Indemnizarlo? Sí. Dependería. Porque si la persona ingresa violando los protocolos que tendría el Transmilenio, por ejemplo, que se cruzara por la vía para ingresar en las zonas no permitidas por donde la gente aborda el bus. Si el pasajero se metió por ahí sin pasar por la máquina registradora, ahí no es responsabilidad del transportador, o sea, no sería responsabilidad del Transmilenio. Ahora, ¿quién tendría que probar que no se había celebrado el contrato y que la persona no estaba respetando las condiciones del contrato de transporte? Tendría que probarlo, en este caso Transmilenio. ¿Sí? Con el no pago el pasaje. Por ejemplo, con la cámara. Porque si tienen cámaras, como muchas veces se nota que la persona se cruza y se mete a la brava al sistema, y entonces viene un bus, arrolla a la persona puede pensar, ay, voy a cobrarle al Transmilenio porque es culpa de Transmilenio que me atropellaron. Ahí no habría contrato de transporte. ¿Ok? O sea, ahí de pronto podría haber otra situación, de pronto unas lesiones personales por parte del conductor, alguna otra situación, pero no sería válido dentro del contrato de transporte. Ok, pero en el caso contrario, por ejemplo, que listo, sí lo pagó, entró de manera legal al sistema, pero resulta que el man es un flojo y le dio mamera cruzarse el puente, sino que se bajó por la estación y cruzó y lo levantó un bus. Ahí, igual. Ahí ya salió de la estación, ahí cesó la responsabilidad del Transmilenio, porque está fuera de la estación. Ya sí, pasó la máquina. El Transmilenio bajándose de la estación, como sí, ha pasado muchas veces. Pero pasó la máquina registradora. Es que la máquina registradora te hace el conteo no solo del que cuando entras, sino cuando sales también. Y acuérdate que ellos tienen cámaras. O sea, si ya pasaste el control del torniquete, ya está fuera de la estación del Transmilenio. Y ahí no es responsabilidad del transportador. Ok. Profe. Dime, Luz Dari. Ya que están hablando de responsabilidad, eso hablaban de responsabilidad cuando el conductor es un tercero, responde la empresa, pero en el sustento de que el conductor ya haya tenido la culpa, ¿la empresa iría contra el conductor después? Cuando hay, digamos que tú vas en un taxi y el taxista tiene un accidente. Ahí tú puedes reclamarle a 3 personas: al conductor del taxi, a la empresa donde está afiliado el taxi y al propietario del taxi. ¿Sí? O sea, va a haber una solidaridad entre los 3. Tú vas a escoger. Entonces, es solidariamente responsable tanto el propietario como la empresa de transporte a la cual está afiliado ese vehículo, cualquiera que sea la modalidad.
Pero ahí se podría ir contra los tres porque yo no sé quién me podrá responder mejor. Exacto. ¿No? Tú, aplicando sentido común, ¿por cuál te irías? Yo me voy contra los tres. Contra la empresa, que sería el que tendría más plata, ¿cierto? Pues sí, pero y si le echa la culpa al otro, como sucede aquí en Colombia, que después comienzan a tirarse la pelota el uno al otro. Pero es que hay una responsabilidad solidaria por parte de la empresa de transporte. Y no puede decir que no va a pagar porque es la empresa, ¿no? Pero ¿puede uno iniciar contra las personas que adquieren la responsabilidad o solamente tiene que escoger uno una persona? No, puede contra las tres personas. Doctor, una pregunta, y en el caso de las plataformas, digamos, no Uber, porque Uber pues ya entre comillas estaría como reglamentado, pero de las otras plataformas. Igual, va a haber un conductor del vehículo, va a haber un responsable de la plataforma, de la firma que aplicaría en ese caso, como si fuera la empresa de transporte. Aunque Uber no está registrado como una empresa de transporte ni ninguna de esas plataformas, pero serían solidarios en el pago. El SOAT. No, el SOAT es diferente porque el SOAT es solamente para los gastos médicos y funerarios en caso de que haya muerto. Bueno, a ver, tengo otra pregunta. Ernesto Martínez. Ernesto. Sí, señor. A ver, Ernesto. En el contrato de transporte de mercancías, ¿cómo se llaman las partes? Transportador y remitente. Únicamente. Y destinatario. Ok. Luis Hernando Mancipe, ¿cierto? Mancipe. A ver, entonces llamemos a otra persona. Shirley Jimena. Shirley. Dime, profe. Shirley. Señor. ¿El transportador y el destinatario pueden ser la misma persona? El remitente y el destinatario, pero el transportador y el destinatario no. Ojo la pregunta. ¿El transportador y el destinatario podrían ser la misma persona? No. Exacto, la respuesta sería no. No, no Listo, puede ser. gracias. Ponce. Vale, profe. Ponce. Doctor, dígame. Ponce. Sí, buenas ¿El noches. remitente y el transportador pueden ser la misma persona? El remitente y el... Sí, profesor. ¿Estás seguro? El remitente, pues, es la persona que recibe y... ¿Cómo me dijo la pregunta? Repítela, por favor. Que si el remitente y el transportador pueden ser la misma persona. No pueden ser la misma persona, profesor. Ok. No, porque el transportador es el que organiza y el otro el que recibe. No son las mismas personas, profesor. Chilito. Sí, doctor, cuénteme, dígame. Chilito, ¿el remitente y el destinatario pueden ser la misma persona? ¿El remitente y el destinatario pueden ser la misma persona? Sí. Profe, yo creería que sí. Sí, él respondió bien. A ver, Nidia Esperanza. Nidia Esperanza. Pancha. No está por ahí.
Ah, está sin audio, listo. Didier López. Didier. Arboleda. Arboleda. Profe. A ver, Arboleda. Una pregunta. Dime un ejemplo de transporte multimodal. Transporte multimodal. No. No tengo ni idea de ninguno de esos, profe. A ver, el transporte multimodal es cuando se utilizan dos medios de transporte. El código nos habla de que hay transporte marítimo y transporte terrestre. No habla de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Entonces, según el modo de transporte, se va a expedir un documento. Entonces, el terrestre, pues sería el que se hace en los buses, intermunicipal, interdepartamental. También aplican el transporte férreo como transporte terrestre. Y el transporte marítimo, es el que se hace pues a través de los barcos, ¿sí? Incluso hay algunos que hablan también de transporte que se hace por los ríos, ¿sí? Transporte fluvial. Entonces, podríamos hablar que el transporte terrestre va el transportador a expedir un documento que se llama carta de porte. Y cuando el transporte es marítimo, se llama conocimiento de embarque. Y para el transporte aéreo, aplica también el concepto del conocimiento de embarque. ¿Ok? María Estela. María Estela. De acuerdo a lo que dice la denominación de transporte multimodal. Yo te voy a preguntar otra cosa. Ah, pues es que como no, al fin no se respondió bien el ejemplo de un multimodal. Yo te voy a preguntar otra cosa. Listo, hágale, pregúnteme. Dime un ejemplo de transporte multimodal. Primero tengo que darle la definición para luego darle el ejemplo. Un ejemplo. Eso con independencia de los porteadores que intervengan en su ejecución. Podríamos ser como Servientrega. Servientrega. ¿Por qué? Porque ellos tienen transportadores terrestres varios. No todos son de ellos. Y ellos celebraron una carta, que usted dice, la carta de porte. Jairo, la misma pregunta, un ejemplo de transporte multimodal. ¿La verde? Sí. Cuando necesito traer a un container de China. Entonces me lo traen de China vía mar hasta Buenaventura y de Buenaventura hasta Bogotá, transporte terrestre. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta ya para terminar sobre contrato de transporte? Profe, una preguntita, pero bueno, transporte multimodal estamos hablando, pues como tal lo que decía la verde, ¿sí? Entonces viene el transporte marítimo por medio de la naviera y el transporte terrestre por medio de la empresa de acá. Pero como tal empresas que hagan toda la logística así, yo no conozco. Sí las hay. Existen unas SIA, que se llaman Sociedades de Intermediación Aduanera, que se encargan de hacer todo el trámite y de celebrar toda la operación completa. Los agentes aduaneros. Sí, la CIA, Sociedad de Intermediación Aduanera. Sí.
Ok, sí. No solamente se encargan de conseguir el transporte, sino que se encargan de la nacionalización de las mercancías, de todo. Que bueno, de por sí que CIA ya no, la figura como CIA ya está un poquito mandada a recoger, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una inquietud con respecto al documento que se expide para el transporte terrestre. ¿Cómo es que se llama que no escuché? Carta de porte. Ah, listo, gracias. Ya lo voy a escribir ahí en el chat de Zoom. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, a mí no me quedó claro una vaina. Dime. Por ahí decían que uno de los expositores que el contrato de transporte no requería solemnidades, pero en el caso del transporte multimodal, pues sí la requiere. O en el caso que estaba citando, creo que era Pocho, el transporte de alimentos. Bueno, pero ya esas son, digamos, como especialidades del transporte, pero cuando se referían en términos generales estuvo bien lo que dijeron de eso. Ah, ok. Pero entonces sí hay solemnidades en determinados contratos. No. O sea, tiene que hablar en general del contrato como tal, ¿sí? Y la celebración del contrato de transporte no requiere formalidades. Ahora, que cuando vayas a probar la existencia del contrato, tienes que mirar entonces cómo pruebas la existencia, eso es otra cosa. Pero como tal, el contrato de transporte de forma genérica. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Profe, quiero hacer una aclaración ahí, aunque yo no hago parte de la exposición. Dime. Cuando el transporte se hace terrestre, como usted dijo, carta de porte. Cuando es marítimo es conocimiento de embarque. Y cuando es aéreo se llama guía aérea. No, igual. La norma habla solo de dos documentos, porque esos son títulos valores. El transporte aéreo se rige como si fuera transporte marítimo. Y la mayoría de las mercancías en el mundo se transportan vía marítima. Por eso la norma habla de la marítima y encasilla ahí la aérea. Listo. Entonces nos vemos mañana. Ahí está el foro para que lo contesten. Veo que solamente lo han contestado como 3 personas. Gracias, doctor. Okay. Feliz noche, doctor. Listo, gracias. Buenas noches.